Quiero entregarte un gran y afectuoso y cariñoso saludo en el nombre del Señor. Nuevamente siendo parte de este proyecto Lee tu Biblia. Quizás a través del tiempo, a través de todo estas reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, hemos hablado cosas muy profundas, hemos tomado temas muy interesantes, pero de manera a lo mejor muy sencilla, con mensajes bien cortos que no pasan los 15 minutos. Hemos estado hablando el último tiempo sobre el proyecto Lee tu Biblia. Pero es necesario, es profundamente necesario porque el mensaje tiene que alcanzar a todo tipo de personas, a muchos que son extremadamente preparados en la palabra, pero también en aquellas personas que quieren conocer de Jesucristo por intermedio de las Escrituras y conocer su testimonio, que es lo principal. Y es por ello que hemos dedicado un tiempo específico y agradecemos también a Radio Proclama, al Seminario Teológico Misionero, por apoyarnos en esta misión de ser parte del proyecto Leí tu Biblia. Hemos estado mirando a los evangelistas, a tres de ellos. Hoy día nos queda el último de ellos, que es Juan, que si tú me preguntas directamente por dónde quieres comenzar a estudiar la Biblia, yo te diría comienza con el Evangelio según San Juan. Es precisamente quien revela de una manera más clara, más sabia y más inspirado, sin restar que cada uno de los escritores bíblicos fue inspirado por el Espíritu Santo, pero la revelación de Juan, después de haber recibido en este sentido la revelación de Cristo mismo con el Apocalipsis, tiene una mayor profundidad y claridad sobre el tema. Es por ello que también, siendo el discípulo amado y quizás el discípulo más cercano de todos, es que nos entrega muchos elementos importantes para revisar. Los cuatro evangelios son fundamentales para nuestra vida espiritual, porque los cuatro nos entregan la buena noticia. Cada uno de los evangelistas dirige su mensaje pensando en un público específico. Mateo hacia el pueblo judío, Marcos presentando su mensaje hacia los gentiles y los romanos, Lucas presentando principalmente a Jesús en su necesidad de orar, en su cercanía con el mundo y en su sentido más humano. Pero ahora tú mirarás en Juan a Dios mismo, a Dios mismo mostrado en su Hijo Jesucristo. El nombre del evangelista Juan significa el Señor es bueno. El nombre de Juan, Juan es eso. Dios es bueno, Dios es benigno. Y hay muchos Juanes a través de toda la escritura. Juan el Bautista, uno de los principales también. Eh, por ahí estaba esta disputa y esta claridad, o si se sabía o no se comprendía bien si este Juan era el mismo del Apocalipsis, era el mismo de las cartas juaninas, pero en su forma de escribir, en la composición literaria, podemos darnos cuenta que sí. Quiero compartirte algunos elementos, no sin antes pedir la dirección del Espíritu para que el Evangelio de Juan pueda tocar cada uno de los corazones en los cuales nosotros, ¿verdad? Queremos dejarnos inspirar por el Señor Jesús, conocerle a Él aún más profundamente y saber de qué nos habla este Evangelio. Querido Señor, sabemos que tú quieres hablarnos a través de ti mismo y utilizaste a estos cuatro evangelistas para recopilar tus propias palabras. Algunos pusieron énfasis en algún aspecto, otros pusieron énfasis en otro aspecto de tu vida, pero Juan principalmente puso el aspecto
quizás fundamental, que tú eres Dios. Y así lo expresa en los primeros capítulos, en el primer capítulo de su mensaje, que tú eras uno con el Verbo y te hiciste carne por amor hacia nosotros. Muchos elementos están entregados acá en este evangelio que queremos compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para que sea un canal de bendición y que cada uno de nosotros pueda comprender el mensaje que tú quieres revelar a cada uno de nosotros. Todo esto lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, este evangelio en un sentido podría considerarse que es anónimo, ah, porque se va describiendo a sí mismo como aquel discípulo, como en el capítulo 21, por ejemplo, no se identifica como uno de los dos discípulos que primero siguieron a Jesús. No hace esa mención, sino que en ese sentido dice el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Pero al comprender y entender la escritura, sabemos que Juan se distinguió sobre los otros 12 como el discípulo amado a quien amaba a Jesús. Así es que es por ello que a través de las conclusiones y a través del contemplamiento y la completud que hace Juan de la persona de Jesucristo, podemos entender claramente que es el mensaje de Juan. Desde ese momento nosotros vemos que Juan, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, dedicó su vida entera a la proclamación del Salvador, del Salvador crucificado, el Salvador resucitado y el Salvador próximo a volver. Él da testimonio de lo que había oído, de lo que vio, de lo que experimentó y de lo que fue el Verbo en su propia experiencia y en su propia vida. Habían transcurrido varios años desde que se escribieron los primeros evangelios sinópticos, cuando Juan recibe la revelación del Espíritu Santo por medio del mensaje apocalíptico, y luego de ello, con el impacto y lo que entregó en la vida de él, escribió su propia experiencia. Él la venía compartiendo, la venía entregando, lo entregaba a través de sus mensajes. La palabra clave, por ejemplo, en este evangelio es la palabra logos, que es verbo y es usado en un sentido literal. Eh, en ese sentido, Juan venía hablando de Jesús, de su verdad, y trata de resaltar la verdad eterna de creer acerca de Jesús. Su palabra creer, que él utiliza, la utiliza 100 veces en el Evangelio. Mira qué interesante. Juan es un hombre nuevo, transformado, definitivamente cristiano, por haber visto la revelación del Espíritu de Dios. Y es tremendo. Hay algo muy interesante que quiero compartirte. Quiero leerte dos versículos antes de hablar sobre el bosquejo que te hagan sentido. Mira lo que entrega Juan. Mira lo que entrega Juan. Y lo voy a dejar acá para que pueda ser algo que lo he dicho en muchos otros mensajes, pero seguramente tú no, a lo mejor es la primera vez que estás escuchando esto. Y quiero que leas primeramente el capítulo 1 de Juan, y quiero entregarte estos dos versículos. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Vuelvo a repetir, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero escucha esto que es tremendamente revelador. En el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué?
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira lo que está revelando Juan a tu vida y a la mía. A Dios nadie lo vio jamás. Su Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. Pero ¿cómo? Si yo leí todo el Antiguo Testamento y vi a Elías hablando con el Señor, vi a Moisés hablando con el Señor, vi a Job hablando con el Señor, vi a Abraham hablando con el Señor, y tú me dices, y esto lo vuelve a repetir el evangelista. ¿A quién? ¿A quién vieron todos aquellos que tuvieron la oportunidad de hablar con Dios directamente, que pensaron que estaban hablando con Dios directamente, al, a su Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre? Él es quien lo representó, Él es quien lo dio a conocer. Te guste o no, el discípulo amado lo dijo, te guste o no. Y es tremendamente revelador. ¿Y esto por qué? Porque es el Evangelio presentado en el Verbo de Dios encarnado. Mira lo que este te va a decir el mensaje a través de estos 24 capítulos. El Verbo encarnado del capítulo 1, del versículo 1 al 18, lo que acabamos de leer, com- comienza el ministerio del bautismo por intermedio de Juan el Bautista, ¿cierto? Lo que tú ya conoces entre el capítulo 1, verso 19, hasta el capítulo 2, verso 12. Luego vienen los ministerios en Judea, de Pascua a Pascua, en la primera Pascua, el ministerio en Judea, el retiro temprano de Judea en el capítulo 4 y la segunda Pascua presentada en el capítulo 5. Luego de esto vemos el ministerio de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7 lo puedes ver de una manera más profunda, cómo se ve en la fiesta de la dedicación y la resurrección de Lázaro ya entre los capítulos de aquí de en adelante, desde la fiesta de los tabernáculos del 7 al 10 y en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Pero viene el ministerio final en Jerusalén. Y aquí vienen los acontecimientos previos a la semana de la pasión. Juan gasta toda su energía principalmente en el ministerio de Cristo en sus momentos finales. Y es aquí donde pone el acento. La mitad de su texto, de su evangelio, está centrado en el ministerio final de Jesucristo, desde el capítulo 12 en adelante, hasta el capítulo 19 principalmente para dar tiempo del 20 al 21 a presentar el epílogo. Pero quiero contarte algunas cositas de los capítulos desde este capítulo 12 en adelante hasta el 19 que puedes encontrar. Acontecimientos previos a la semana que el Señor iba a entregar su vida y su pasión. Los dirigentes judíos rechazan a Jesús ya directamente. Jesús comparte con sus discípulos la última cena en el capítulo 13. Él enseña su mensaje antes de partir. Y viene una oración maravillosa en el capítulo 17, que es la oración de intersección. Esa oración que Jesús hizo por ti y por mí antes de haber nacido, por todos aquellos que van a creer. Luego viene la crucifixión, el enjuiciamiento, ¿cierto? El enjuiciamiento primeramente en el capítulo 18 y 19, la crucifixión y la resurrección que tú puedes ver en el capítulo 20 y en el capítulo 21 las apariciones posteriores. El Evangelio de Juan es un evangelio maravilloso. La verdad es que es tremendamente espectacular, donde vemos citas
del Señor Jesucristo directas y precisas. Te invito a que puedas conocer al gran yo soy y cómo el Señor Jesús se muestra directamente por intermedio de Juan y se presenta a él a sí mismo como ese yo soy. Yo soy la vid. Si alguno ama mis palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él se presenta en todo sentido. Y incluso dice en el capítulo 14 Juan, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Que el Señor te bendiga grandemente y puedas conocer mucho más a Jesús, la revelación de Jesucristo a través del evangelista Juan. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.